a modo de introducción quiero decirles que si uno observa la historia de la humanidad va a darse cuenta con honestidad que los creyentes, los predicadores de la verdad y del evangelio a través de la historia han sido perseguidos, definitivamente. ¿Cierto? Si observamos con detención la historia del cristianismo, vamos a darnos cuenta que los mensajeros desde la verdad, desde los profetas del Antiguo Testamento, pasando por Jesús hasta los apóstoles, fueron personas que fueron perseguidas, ¿cierto?, por el mensaje de la verdad. Hay un predicador amigo mío que dice, el pastor Ernesto Silva, que el predicador de la verdad siempre tendrá que estar dispuesto a poner su cabeza por el mensaje. Los discípulos del Señor definitivamente han sido perseguidos, segregados, marginados e incluso violentamente asesinados por sus creencias, su mensaje y su fe. Hoy, si ustedes observan cuando grupos, por ejemplo, o aquellas que se llaman minorías sociales, levantan banderas de no discriminación, de inclusión y de respeto, no hace más que un creyente alzar su voz para proclamar el Evangelio, la Sagrada Escritura, para que él sienta todo el peso, toda la rabia, la indignación y la violencia de estos mismos grupos que se dicen defensores de los derechos humanos más elementales, como la libertad de expresión y de conciencia. Hace pocos días mi tío Manuel, que está aquí al lado mío, me contaba la experiencia que tuvo al escuchar a un predicador ahí en la feria del Belloto. Un predicador al cual yo sigo, un hombre muy humilde, pero que tiene una prédica certera, muy bíblica. Estaba predicando en la calle acerca del pecado del hombre y particularmente hoy día de la desviación que tienen los hombres con respecto al principio que Dios definió acerca del matrimonio. Y una mujer vino violentamente y lo golpeó y trató de hacerlo callar. Esas son expresiones, esas son muestras de cómo el Evangelio es constantemente violentado y agredido. Siempre ha sido así y seguirá siendo. El hombre se niega, se resiste a la verdad del Evangelio. ¿Saben? Camino al monte del Calvario, Jesús dijo a aquellos que estaban mirando este horrible cuadro, que en su mayoría eran mujeres, les dice Lucas capítulo 23, verso 31 lo consigna. Dice que si con el árbol verde hicieron estas cosas, ¿cuánto más harán con las ramas secas? Dice el Señor con respecto a la persecución y a la muerte que Él estaba experimentando. ¿Saben, hermanos? Solo como un dato, a modo introductorio a esto que quiero compartir con ustedes. Hoy más de 260 millones de cristianos sufren una hostilidad extrema y persecución por su fe. Estamos hablando de 260 millones de cristianos. Mire, 6 millones de personas murieron en el holocausto nazi. 16 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial. 6 millones eran soldados y 9 eran civiles. En la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas. ¿Saben cuántos han muerto como mártires del Evangelio a través de la historia? Más de 70 millones de personas. Y 40 millones de estos murieron en el siglo XXI. 40 millones han muerto. Casi el triple de lo que murieron en el holocausto nazis. ¿Saben? Es increíble como el artículo 18 de la Declaración de los Derechos de las Naciones Unidas consigna lo siguiente: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. De este derecho incluyen la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias en forma individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Díganme ustedes, ¿quién defiende hoy día este derecho? Cuando vemos de qué forma son discriminados, marginados y perseguidos miles y miles de cristianos en los países musulmanes, en la India, y no solamente eso, en Colombia, en El Salvador, en Cuba, donde son cerradas las iglesias, en China, donde el día de hoy estaba leyendo en la mañana las noticias, 16 hermanos murieron por estar realizando, 16 hermanos murieron por estar realizando un culto al Señor. Llegó el Estado y los asesinó públicamente. Vamos a la Escritura. Vamos allí al verso 31 del capítulo 13
quiero leerles el verso 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole al Señor: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra, escúchenme bien, id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario, verso 33, que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Algunos fariseos han venido a advertir al Señor, seguramente escondido, de que Herodes está planificando un complot en su contra. Herodes ya estaba buscando a Jesucristo para matarlo, para asesinarlo. Estos versos nos muestran, hermanos, rápidamente, cómo ya había algunos fariseos que mostraban respeto por Jesús y por su ministerio. Hombres que amaban sinceramente a Dios. El libro de los Hechos nos muestra que algunos fariseos más tarde se convirtieron y se transformaron en discípulos de Jesús. En el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 6, en el capítulo 15, en el capítulo 18, ustedes lo pueden encontrar. Se estaban convirtiendo, estaban entendiendo que el mensaje de Jesús, el predicador de la verdad, este mensaje era verdadero. Jesús se encontraba en la región de Galilea. Esta región era políticamente administrada por Herodes. En toda esta región se escuchaba fuertemente que los seguidores de Jesús estaban proclamando que este Jesús era el Mesías. Cuando aparecía el tema del Mesías judío, las autoridades tanto judías como romanas prestaban mucha atención y especialmente atención al discurso de ellos. Lo que ocurría generalmente, hermanos, es que cuando el pueblo judío, ¿cierto?, producto de su estado de servidumbre, de esclavos abusados por el imperio, escuchaban que se levantaba una persona proclamando y afirmando que él era el Mesías, el pueblo entraba inmediatamente en un estado de sublevación social. Es por esta razón que Herodes se opone, ¿cierto? Se opone y está interesado en saber qué es lo que está predicando este hijo del carpintero, este hombre que venía de una región pobre y marginal de Galilea, Nazaret. Quería saber qué es lo que estaba diciendo. No olvidemos que Herodes ya había reaccionado violentamente a la prédica y había matado públicamente en su propio palacio a Juan el Bautista. No le había trepidado la mano para cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Era un hombre sin ninguna duda violento. Era un hombre que no quería escuchar la verdad. ¿Por qué termina matando a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista se atreve a denunciarlo públicamente que estaba teniendo relaciones con la esposa de su hermano. Era un adúltero, era un fornicario. Y Juan el Bautista no tuvo temor de denunciarlo públicamente, de alzar su voz. Y eso le costó la cabeza a Juan el Bautista. Generalmente, el poder, hermano, no considera peligroso a un predicador que habla del cielo, de la esperanza venidera, que seremos transformados un día y volaremos a la eternidad. Ese tipo de prédica no le incomoda a nadie. Y que sin ninguna duda forma parte también del mensaje evangélico. Está en las Escrituras. Ahora, si mi mensaje se queda solo en esto, ¿cierto? En esa forma de evangelio, lo más probable es que las autoridades me otorguen todas las libertades, incluso todas las regalías legales, para poder yo seguir exponiendo mi mensaje, si este es mi mensaje. Pero ¿qué pasa cuando el predicador empieza a hablar en contra del pecado, en contra de la corrupción, en contra del abuso, de la falta de santidad, de la falta de temor en el corazón de los hombres? Allí empieza a ocurrir lo que pasó con el Bautista. Allí empieza a ocurrir lo que pasó con el gran predicador de la verdad, Jesucristo. Te van a querer cerrar la boca, te van a colgar, te van a perseguir, te van a quemar. Eso es lo que pasa con los que no se venden al estatus, que tienen como máxima su obediencia a Dios y no a los hombres. Por eso hoy los hombres, el Estado, la ONU, el móvil en Chile, etcétera, quieren cerrar las iglesias.
quieren acallar la voz del Evangelio, de ese Evangelio que proclama la verdad de la gracia redentora, salvadora, que nos señala el perdón de Dios en el sacrificio de Jesucristo, pero que también esa verdad llama a los hombres a arrepentirse de sus pecados. Porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. El Evangelio es total, es completo. El Evangelio es gracia y es verdad. Los hombres quieren la gracia, pero se resisten muchas veces a la verdad y la persiguen. La persiguen, como dijo Jesús, como zorras la persiguen. El Señor nos llamó a ser testigos de esta gloriosa verdad. A eso nos llama Jesucristo. Escúchenme, qué hermoso estar sentado en nuestras casas calentitos, escuchando hoy día la prédica del pastor. ¡Qué bueno! Pero ¿cuántos estamos dispuestos a salir de nuestro ámbito de seguridad, de comodidad, de confort, para levantar la voz del Evangelio? ¿Cuántos somos capaces de decir que en realidad somos cristianos en el supermercado, en la esquina, o cuando en determinado momento alguien se levanta en contra de esta verdad? El Señor nos llamó a ser testigos. ¿Saben que la palabra testigo en español proviene del griego mártir? A eso nos llamó el Señor, a ser mártires de la verdad, a seguir las pisadas de Jesús. Me gusta mucho esta expresión poética. Parece un poema, algunos. Sigamos las pisadas de Jesús. Pero mira las pisadas de Jesús. Míralas por la fe. Antes de llegar a la eternidad pasan por la cruz. Y dijo Jesucristo, el Señor de la verdad, el que quiera seguir en pos de mí, tiene que tomar su cruz, negarse a sí mismo y después seguirme. Las pisadas del Maestro llevan a la cruz antes de llegar a la eternidad. Verso 32. Y les dijo, decid a aquella zorra. Note cómo Jesús tilda sin temor la máxima autoridad del imperio en ese lugar, de zorra. No quiero detenerme en esta expresión porque de verdad es un insulto. Tengo que decirlo con mucha claridad. Es un insulto, es una palabra dura, despectiva. La zorra es un animal muy particular, hermano. Pequeño, pero muy violento. Traicionero, astuto, sigiloso. Espera el momento con mucha paciencia y astucia para atacar su presa. Jesús aquí señala algunas estrategias que el enemigo ha utilizado y sigue utilizando para tratar de impedir que el testimonio del Evangelio de Cristo alcance el corazón de los hombres. Vaya conmigo para que lo observe. Verso 32. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí he hecho fuera demonios. Mira el testimonio que le manda el Señor. He aquí yo he hecho fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Satanás quiere que el testimonio del poder de Jesús, que sana a los enfermos y liberta a los poseídos, termine. Es curiosa esta cuestión. Es curioso, ¿sabe por qué? A mí me parece sorprendente incluso escuchar a predicadores. Lo he escuchado yo, con mis propios oídos, con vasto conocimiento teológico e importantes organizaciones protestantes, sostener dentro de sus doctrinas que los hechos sobrenaturales de Dios, los milagros del Señor cesaron, que ya no los necesitamos, dicen estos predicadores. Ya no los necesitamos, tenemos la palabra. Pero creen en el Dios absoluto, en el Dios inmutable. Dicen creer en el Dios inmutable, aquel Dios que no cambia. Yo también creo en ese Dios que no cambia ni en palabra ni en poder. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, seguirá siendo el mismo mañana y pasado mañana. Si hizo milagros ayer, lo seguirá haciendo hoy y lo seguirá haciendo mañana. Dios es inmutable, Él no cambia. Él sigue haciendo milagros. Pedrito es una clara demostración de ese poder y misericordia de Dios. Don Pedro, el papá de nuestra hermana Rosa, es una prueba clara de ese poder. Jimena, tú, yo, somos demostración de que el poder del Señor no ha cambiado ni ha cesado. Ese es el testimonio que Jesús le dice, háganle saber a Herodes. Yo sano a los enfermos, yo liberto a los endemoniados. Jesucristo sigue siendo el mismo. El Señor sigue sanando a los enfermos y sigue libertando a los endemoniados. Y esto es el testimonio glorioso de este Evangelio. Esto es lo que podemos decir. El Señor ha sanado, el Señor ha libertado, el Señor trae libertad a los cautivos. Satanás quiere impedir este testimonio.
Y también quiere impedir el testimonio de la muerte y la resurrección de Jesús. Yo sé que hay muchos elementos distractivos hoy día en su casa, pero présteme atención a esto, hermano. Usted es un hermano que se ha pasado mucho tiempo en esto del Evangelio y necesitamos saberlo y reafirmarlo en nuestro corazón. La declaración que Jesús hace aquí, al tercer día termino mi obra, está referida a su muerte y su resurrección. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 14? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Miren, si Cristo no resucitó, de nos sirve de nada nuestra predicación y vana también en nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. En ese momento, en la cruz, en su muerte y en su resurrección, es donde el ministerio de Cristo se termina, se manifiesta y se termina. Allí, en su muerte y en su resurrección. Allí, en la muerte y resurrección de Cristo, la muerte es conquistada y la salvación de los hombres es asegurada. ¿Se da cuenta, hermano, que nosotros no ganamos la salvación? ¿Que ninguno de nosotros puede ganar la salvación o perder la salvación? La salvación la obtuvo Jesucristo en la cruz por nosotros. Jesucristo es el Señor de nuestra salvación. Nuestra salvación está en las manos más seguras, está en las manos de Cristo. Esta declaración, termino mi obra, tiene que ver con que nada ni nadie tiene el poder para impedirle a Jesús que Él pudiese terminar su obra, su ministerio, como el Padre lo había dispuesto. Nada se puede oponer a la sabiduría y a la soberanía de Dios en el cumplimiento de su palabra y de los tiempos determinados por Él. Todo tiene que ver con la gloria de Dios y su testimonio. El testimonio de Cristo y el ministerio de Cristo era una necesidad divina, supervisada y ordenada por Dios, y nada podía detenerla. Así como lo es con la iglesia. Ni las puertas del infierno se pueden oponer en contra de la iglesia. La iglesia, al igual que Jesús, hoy en este periodo conocido por los teólogos como el periodo de la continuación del reino, tiene justamente esta tarea y responsabilidad: continuar con la proclamación del Evangelio y la extensión de su reino. ¿Cuántos hoy de los que estamos escuchando este mensaje estamos conscientes de nuestra responsabilidad de testificar? ¿Cuántos? ¿Cuántos estamos conscientes de aquello? De que a lo que nos llamó el Señor, ¿cierto? La gran comisión. ¿Recuerdan ustedes la gran comisión o no? Ir por el mundo y hacer discípulos. Ir por el mundo, testificar. Eso es la gran comisión, testificar, para hacer discípulos, para llevarlos al reino, para bautizarlos en el nombre del Padre. Bautizarlos, llevarlos al reino, que experimenten el nuevo nacimiento. ¿Cuántos estamos conscientes de esta responsabilidad? ¿Cuántos de nosotros andamos hoy y mañana y pasado mañana, como lo dijo Jesús, en la dirección del Señor? Iglesia, tenemos la encomienda dada por Dios de proclamar en este tiempo su verdad, su evangelio, su reino. Es hermoso estar en la casa, yo hasta con salamandra aquí al lado, con un juguito a mi otro lado. Es hermoso estar aquí, pues, hermano. Pero nos llamó el Señor a proclamar la verdad, a proclamar su evangelio. Verso 33. Porque no es posible, dice el Señor, que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén era la capital de la nación, el centro simbólico del gobierno del pueblo, de la religión y de las esperanzas. Jerusalén era la ciudad de Dios, sigue siendo la ciudad de Dios. Era y es la ciudad del cumplimiento de las profecías bíblicas. Verso 34. Jerusalén, Jerusalén, dice Jesucristo. A este versículo es conocido, hermano, entre paréntesis, como el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisisteis, quiero remarcar esa expresión. Jerusalén y el pueblo de Israel eran culpables de muchos pecados, hermano. Pero este pecado de rechazar
y matar a los que han sido enviados por Dios, Jesús lo destaca como el más digno de condenación. Cuando el hombre rechaza a la iglesia y a la verdad del Evangelio, no está rechazando a un hombre cualquiera, no está rechazando a un par de pelados que se reúnen en un lugar escondido, está rechazando a Dios mismo. Y el que se opone a Dios resiste. Así dice la Escritura, a Dios resiste. ¿Qué dice el texto? Y no quisiste. Los quise juntar como los polluelos, como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste. El Señor quería salvarlos, pero ellos no querían ser salvos. Tuvieron la oportunidad de escuchar la verdad de boca del mismo Señor, del mismo Mesías, y no quisieron creer. Así lo dice el texto bíblico. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Verso 35, vamos rápidamente porque sé que algunos se están inquietando ya por la hora. Pueden pasar una hora viendo una teleserie, pero cuando está la palabra siendo levantada a veces nos inquietamos. Verso 35, he aquí vuestra casa os será dejada desierta. Concluye el Señor con una seria advertencia a todos los que después de una y otra vez de ser predicados han rechazado el llamado que el Señor les está haciendo. Esto es una advertencia. He aquí vuestra casa os será dejada desierta. Ellos y su casa serán abandonados por Dios. La casa puede ser interpretada como algo literal. La casa, una nación, una organización, una familia, una organización religiosa. No importa quién sea, si rechazan una y otra vez a Cristo, Dios terminará, así lo dice el Señor, dejando la casa desierta, abandonándoles. Un lugar, hermanos, sin la presencia de Dios es semejante a un desierto. Una vida sin la presencia de Dios, sin su temor, es solo desolación y ruina. Solo en Jesucristo está la luz y la vida de los hombres. En Él está la vida de los hombres. Y os digo, dice Jesús aquí, que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vendrá el Señor, vendrá, llegará el día, ¿cierto?, de su regreso y de su supremo reino. Eso está diciendo Dios. Nos está recordando que Él un día vendrá, ¿cierto? Y diréis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es una referencia concreta al regreso de Jesús a la tierra. Hoy día estamos viviendo tiempos determinantes. Es cosa de alzar nuestras cabezas para saber que nuestra redención está cerca. Cada vez que leo ese relato maravilloso de Simón el anciano que está en el templo y ve que vienen a presentar a Jesucristo, lo toma en sus brazos y dice que ahora sus ojos pueden descansarse y descansar en paz porque sus ojos han visto la redención de Israel, me recuerda que estamos viviendo ese tiempo. Nuestros ojos están viendo la redención, la venida del Mesías, las promesas cumplidas. Todo aquel que rechazó a Jesucristo un día lo verá regresar, ¿cierto? Pero en ese momento será demasiado tarde, como nos decía nuestra hermana Mónica la semana pasada, porque serán como los días de Noé. La puerta angosta está abierta, pero un día, como en el arca, será cerrada por Dios. Y en ese momento, dice la Escritura, será el lloro y el crujir de dientes. Un día Jesús regresará y delante de Él, dice la Escritura, se doblará toda rodilla y toda boca tendrá que confesar que Él es Dios. Algunos lo harán con gozo y alabanza y otros abrirán su boca para lamentar su eterna perdición. Termino con este texto maravilloso, Proverbios capítulo 1, verso 28. Proverbios capítulo 1, verso 28. Entonces me llamarán y no responderán. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Iglesia, ¿estamos atendiendo a la encomienda del Señor de predicar su evangelio en este tiempo de tanta necesidad? No tengas temor, no tengas temor.
Háganle saber a esa zorra que en la iglesia del Señor todavía se hacen milagros. Todavía son liberados los endemoniados. Y que el testimonio que tenemos desde la muerte y resurrección de Jesucristo, y que así como Él un día murió y resucitó, así un día también nosotros seremos resucitados juntamente con Él. Porque allá donde fue el Señor a preparar morada, lo hizo para que allá donde Él está, un día nosotros, tú y yo, también estemos. Iglesia, anímate. Iglesia, no te dejes intimidar. Iglesia, el Señor te ha llamado en medio de este tiempo a ser luz, sal, a ser columna y baluarte de la verdad.